Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Diabetes en Control. El día de hoy contamos con el gusto de tener la presencia del doctor Osvaldo Miranda Araujo, especialista en ginecología, obstetría y medicina materno-fetal, médico egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialidad en ginecología y obstetricia por la UNAM, tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal igual por la UNAM. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Y bueno, Doc, pues para empezar, no sé si podría empezar a explicarnos qué es la medicina materno-fetal y por qué es especialmente relevante en el manejo de diabetes durante el embarazo. Muy bien. eh, Te comento, la medicina materno-fetal es una área, una subespecialización de la obstetricia que básicamente lo que tiene como principal característica es un abordaje más sistematizado, más preciso, con personal con un perfil profesional que tiene como principal característica evaluar la condición materna, la condición fetal, desde incluso antes de embarazarse y durante toda la gestación, con la finalidad de, a través del uso de pruebas diagnósticas, pruebas de selección, identificar factores de riesgo muy tempranos que permitan diagnosticar alteraciones en la salud tanto de la madre como del feto, con la intención de implementar de forma oportuna intervenciones que permitan disminuir en la mayor parte de los casos la probabilidad de que ocurran estos desenlaces adversos. Entonces es un profesional ginecólogo que tiene además la capacidad de usar herramientas diagnósticas, principalmente ultrasonido y otros tipos de pruebas de sangre, de líquido, y tiene la capacidad de integrar esa información y poder asesorar a las pacientes básicamente en relación al bienestar tanto fetal como materno. Ok, Doc, y desde su experiencia, ¿cuáles son los tipos de diabetes más frecuentes que enfrentan las mujeres embarazadas? Sabemos que existe pues, la diabetes gestacional, la pregestacional, y bueno, ¿y cómo esta enfermedad pues impacta en la salud de la madre y del feto? Bueno, dependerá de la población que estemos atendiendo, el tipo de diabetes que sea más frecuente, pero todas las mujeres embarazadas se les hacen pruebas para identificar diabetes gestacional, que estamos, nuestras condiciones étnicas, nuestras condiciones básicamente geográficas, incluso sociales, aumentan la probabilidad de que las pacientes desarrollen diabetes gestacional. Pues ese es un estudio que se hace estando embarazadas y las pacientes pueden tener el diagnóstico sin haberlo tenido antes y solamente ocurre durante la gestación. Entonces, estas pacientes con diabetes gestacional se descubren hasta el embarazo. Sin embargo, hay un grupo pequeño de pacientes que se embarazan que pueden tener ya el diagnóstico de diabetes previo a lograr el embarazo. Y hay de dos tipos, hay diabetes en general tipo 2, tipo 1, que tienen sus características muy particulares, pero dependiendo el grupo que atendamos es la prevalencia de una u otra. Pero en términos generales son diabetes gestacional durante el embarazo, diabetes pregestacional, que es tipo 1 o tipo 2, y son digamos, los tipos. Acá hay otros más raros y con características muy específicas, pero estos tres son los que generalmente acompañan a las mujeres embarazadas y requieren una atención muy, muy especializada. ¿Con qué objetivo? La diabetes, ya sea pregestacional o gestacional, debe de tener un manejo muy especializado con la finalidad de disminuir en la medida de lo posible complicaciones, principalmente de orden fetal, un crecimiento excesivo o un sobrecrecimiento fetal que puede condicionar dificultades para el nacimiento durante el nacimiento vaginal, incluso por vía cesárea, por ciertas características en el desarrollo fetal, por cierta disposición de grasa corporal que puede dificultar el nacimiento. Entonces, el manejo que se da es con la intención de evitar este sobrecrecimiento del bebé, que son los bebés que pesan arriba de 4 kilos y medio. Entonces, el tratamiento está dirigido a eso, a disminuir los riesgos de sobrecrecimiento, a disminuir también complicaciones más severas que pueden llegar a ser, si no se diagnostican y no se vigilan adecuadamente, pueden generar alguna alteración en la nutrición y en el paso de oxígeno
de la placenta al bebé, incluso en casos donde el tratamiento no es el óptimo, incluso puede asociarse a muerte intrauterina, que es el peor desenlace que se puede obtener en una paciente que no tuvo un control adecuado o que quizá la toma de decisiones para el momento de la resolución no fue el que correspondía para el caso. Ok, Doc. Y una duda que existe mucho es, sobre todo en la diabetes gestacional, una vez que pues nace el bebé, ¿la mujer deja de tener diabetes o cómo es este proceso? Si bien es cierto, la diabetes gestacional es una condición que por sí misma transcurre mientras donde está el embarazo, puede continuar al menos unas 6 semanas, por lo que toda paciente con diabetes gestacional requiere a las 6 semanas una prueba de laboratorio. Hay al menos dos opciones para reclasificar su condición en relación a si tiene diabetes, quedó con diabetes o solamente fue gestacional. Y cualquiera de las dos opciones pues requiere un manejo y un seguimiento muy particular. Dependiendo la diabetes gestacional, qué tan severa fue, es decir, hay pacientes que tienen diabetes gestacional que solo requieren tratamiento con dieta, pero hay pacientes con diabetes gestacional que requieren medicamentos, tanto tomados e incluso insulina. Y dependiendo lo severo que haya sido la diabetes gestacional, es el riesgo de que desarrollen diabetes después del embarazo, que ya queden con el diagnóstico. En términos generales, de manera muy general, las pacientes con diabetes gestacional, entre un 20-30% y en casos severos hasta un 50% pueden desarrollar diabetes en los siguientes 10 a 15 años. Ok, Doc. Y bueno, ¿cuáles serían los principales riesgos para el bebé cuando la madre presenta diabetes mal controlada durante el embarazo? ¿Qué significa diabetes mal controlada durante el embarazo? Cuando se hace el diagnóstico de diabetes o cuando ya se tiene previo al embarazo, hay estándares, hay guías que te dicen las pacientes deben de tener sus determinaciones de glucosa en estos rangos, dentro de estos márgenes de normalidad. Si la paciente excede estos valores, puede haber riesgos o complicaciones. En términos generales y dependiendo del caso, estas determinaciones se procura que esté el 80% de las determinaciones que se haga la paciente, 80% o más, para decir que está en control. Si el número de determinaciones que el médico defina para cada caso está menor al 80% en control, se dice que la paciente está descontrolada o tiene una diabetes mal controlada. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Las que les comento sobre el crecimiento fetal y las implicaciones que esto tiene en el nacimiento. Incluso un bebé macrosómico, un bebé más de 4 kilos o 4 kilos y medio, también al nacimiento tiene complicaciones muy particulares. Pero en el embarazo es este sobrecrecimiento, incremento de la cantidad de líquido amniótico. La paciente que acude a ultrasonido de seguimiento y que está mal controlada, tiene mucho más líquido del que le correspondía por las edades, la edad que tiene, la edad gestacional, y el crecimiento fetal está muy por encima. Principalmente la circunferencia abdominal, que es una medida que tomamos por ultrasonido para evaluar el crecimiento del bebé y calcular el peso. Principalmente esto, la circunferencia abdominal del bebé puede estar 2, 3, 4, hasta 5 semanas mayor a lo que le correspondería. Entonces, una paciente que acude a ultrasonido para valoración de su consulta y uno evalúa que tiene más líquido del normal y la circunferencia abdominal del bebé está muy incrementada, lo más probable es de que tenga diabetes gestacional, y hay veces que no lo sabe. O sea, se hace el abordaje para corroborar el diagnóstico. Entonces, estos son de las complicaciones mayores. El exceso de líquido también puede condicionar contracciones prematuras, e incluso nacimiento prematuro por el volumen del líquido y las contracciones que lo condicionan. Entonces puede ser nacimiento prematuro, sobrecrecimiento, problemas en el momento del nacimiento, y en el caso más severo de una mujer muy descontrolada, la muerte intrauterina. Ok, y también, ¿estos problemas podrían causar malformaciones o eso no entra dentro de...? Sí, en relación a las malformaciones fetales asociadas a la diabetes, es importante considerar lo siguiente. El riesgo de malformaciones en pacientes con diabetes está relacionado directamente con el control que esta paciente haya tenido meses previos, incluso antes de la gestación.
Recordar que el momento de desarrollo fetal se da las primeras 8 semanas. Por ejemplo, el cerebro se desarrolla entre las semanas finales de la tercera semana, cuarta semana, el corazón más o menos a la cuarta semana. En fin, los órganos se desarrollan en las primeras 8 semanas. Entonces, si la paciente tiene un mal control antes de la gestación, es muy probable que el bebé tenga algún tipo de riesgo de malformación. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Y esta condición es muy común en pacientes que tienen diabetes antes del embarazo. La diabetes gestacional, casi por definición, no estaría asociada a malformaciones, pero sí la diabetes antes del embarazo. ¿De qué manera podemos nosotros establecer qué riesgo tiene el feto de tener malformaciones? Depende de una prueba de laboratorio que se llama hemoglobina glicada, o como le dicen más comúnmente, hemoglobina glucosilada, que es una determinación en sangre que se hace en las pacientes, y el valor es el que me dice el riesgo, nos dice qué tan bien o qué tan mal controlada estuvo, y por lo tanto el riesgo de malformaciones. En términos generales, el objetivo del control del embarazo en pacientes con diabetes es tener la hemoglobina glucosilada menor al 6%. Una mujer que tuvo diabetes, tiene diabetes antes del embarazo o pregestacional y se embaraza y tiene una hemoglobina glicada arriba de 9 o 10, tiene un riesgo de entre un 30 a un 40% de desarrollar malformaciones del labio, del cerebro, del corazón, de los riñones, de la columna. Y esto es lo que principalmente nos dice qué probabilidad hay. La hemoglobina glicada, que me traduce el control o descontrol de la paciente en los últimos 3 meses. Ok, Doc. Y bueno, ahora hablando un poco del tema del diagnóstico y manejo integral, le preguntaría si hoy en día existen herramientas o tecnologías que permitan un diagnóstico más temprano de la diabetes gestacional. Han cambiado los criterios y los tiempos de hacer las pruebas de laboratorio. Y ahorita vamos a hablar de pruebas, digamos, recientes, pero el abordaje ha cambiado en pro de diagnosticar lo más temprano posible la diabetes gestacional. Antes se hacía entre la semana 24 y 28. Y ese es el único momento. Actualmente el abordaje empieza desde semanas muy tempranas, desde la semana 10, 12, y con un examen de glucosa en ayuno podemos identificar a las pacientes que pudiesen tener más adelante diabetes, y entonces les hacemos la prueba de glucosa, la prueba de tolerancia a la glucosa antes de la semana 24. Por ejemplo, si una paciente tiene el antecedente de tener un bebé de 4 kilos y ha tenido después de esa 2 pérdidas o 2 abortos tempranos y se vuelve a embarazar y su glucosa en ayuno está arriba o es mayor de 92 o 95, a esa paciente le hacemos una curva de tolerancia más temprano, identificamos más tempranamente que tiene diabetes, aunque ella no lo supiera, por sus antecedentes y por una prueba de glucosa muy temprana. Entonces, este abordaje ha permitido identificar a pacientes de forma antes que otras épocas, y las medidas que se implementan para evitar los desenlaces adversos se empiezan a llevar a cabo o a implementar muchas semanas antes, 8 o 10 semanas antes de lo que hubiese sido con el otro modelo de diagnóstico, y eso nos permite identificar más tempranamente. Hay otras herramientas, incluso las herramientas de inteligencia artificial, que con base en programas muy bien establecidos, con redes neuronales, en fin, todos esos programas de inteligencia artificial que con base en una serie de características de la paciente, étnicas, peso corporal, estatura, ciertos valores de laboratorio, permiten identificar tempranamente a la paciente con un riesgo muy alto. Sin embargo, la definición de diabetes gestacional se hace en términos de exámenes de laboratorio, que son los que acabo de comentar. Ok, Doc. ¿Y qué pilares son indispensables en el tratamiento de la diabetes durante el embarazo y qué papel juega el equipo multidisciplinario? Ok, el equipo multidisciplinario para el control de las pacientes es imprescindible. ¿Quién es un equipo multidisciplinario? El obstetra, ginecólogo obstetra, que es el que lleva la atención de la paciente cada consulta, y tiene que tener un nutriólogo con un enfoque, una formación para atención médica de pacientes con diabetes y embarazo. Entonces, que define un plan de alimentación, no una dieta, un plan de alimentación adecuado para las características individuales de esa paciente. Entonces, no cualquier nutriólogo puede llevar
el control de una paciente con diabetes. Tiene que tener una formación muy, muy especial para poder llevar un control adecuado y que las determinaciones que se hagan estén dentro de rangos. El médico especialista en medicina fetal para darle seguimiento a este crecimiento del bebé, a buscar datos tempranos de afectación fetal por la diabetes. Entonces, el obstetra, el nutriólogo, el especialista en medicina fetal, una trabajadora social, en algunos casos una interconsulta psicología, en fin, tener disponible un laboratorio para hacer estudios infecciosos que son comunes en pacientes con diabetes, en fin, hay varios profesionales que de manera multidisciplinaria e integrando sus servicios y su atención, logran que la paciente tenga un mejor control y que pueda disminuir el riesgo de complicaciones. Ok, ¿y cómo se monitorea el bienestar fetal en embarazos de mujeres con diabetes? El bienestar fetal de los hijos de pacientes con diabetes ha cambiado a lo largo del tiempo. Hace 10, 15 años, la única prueba que se identificaba que podía ser útil para vigilar a los fetos es algo que se llama prueba sin estrés. Es ponerle unos cinturones a la paciente en el abdomen y con dos transductores que evalúan las contracciones uterinas y el latido cardíaco. Sin embargo, ese estudio que se llama prueba sin estrés ha caído en desuso porque es poco efectivo su desempeño como prueba. Identifica de manera imprecisa el bienestar y la salud de los fetos. Por lo tanto, actualmente la manera de vigilar el bienestar es el control de la glucosa. Entonces, si una paciente se le va a llevar a cabo un abordaje para ver qué tan el bienestar del feto, primero hacemos un ultrasonido para evaluar que no haya este sobrecrecimiento, que su peso fetal estimado esté en rangos, digamos, de normalidad, la cantidad de líquido también, pero también se hace una revisión detallada de la bitácora de determinaciones de glucosa de la paciente durante un determinado tiempo, buscando que las determinaciones estén al menos el 80% dentro de rangos de control. Si la paciente tiene su bitácora en control, tiene su hemoglobina glicada menos del 6%, tiene un crecimiento fetal normal, la probabilidad de complicaciones de ese feto es muy baja. Lo contrario también aplica. Menos del 80% en control, mal pronóstico. Crecimiento excesivo, más líquido y todo esto asociado a una hemoglobina glicada que no está en control, todo esto nos habla de una potencial complicación en las siguientes semanas de ese feto. Entonces, esa es la manera, más que una sola prueba, es un abordaje que contempla varias aristas para decidir si está bien controlada o no está bien controlada. Y se hacen los ajustes correspondientes. Se hace el análisis de todas estas variables y se ajusta el tratamiento que requiere. Los ajustes son de índole nutricional, de medicamentos si lo requiere. Obviamente también lo platicaremos también, la actividad física que debe de realizar la paciente de manera rutinaria, después de las comidas, en fin. Todos estos elementos ayudan a que la paciente se controle de una manera más temprana y de una manera más efectiva. Ok, y sí, justo hablando ahora de nutrición, estilo de vida y del tratamiento, desde el punto de vista de la medicina materno-fetal, ¿qué recomendaciones nutricionales son claves para el control glucémico durante el embarazo? Bueno, en relación al control nutricional, hay varios elementos importantes. El primero de ellos es establecer, de acuerdo al peso de la mujer pregestacional, las semanas actuales, cuáles son sus requerimientos, primeramente de calorías durante 24 horas. Y dependiendo del perfil de la paciente, se calculan 15 o 20 kilocalorías por kilogramo de peso ideal pregestacional y se hace el cálculo de las calorías. Nunca deberá ser, y eso es súper importante, nunca una dieta para una mujer embarazada debe de ser menor a 1500 calorías. O sea, lo menos que debe de tener de ingesta calórica una mujer embarazada con diabetes es 1500 calorías, de ahí en adelante. Entonces, dependiendo de eso, se establece el plan de dietético y el plan nutricional. Esta dieta tiene que tener varias características, aparte de las calorías. Tiene que tener un 40 a 42% de carbohidratos, 40% de grasas y 20% de proteínas. Es en esta proporción en la que tiene que establecerse ese plan nutricional.
se tiene que dar en 5 tiempos, 3 comidas, digamos, principales y 2 colaciones, una a media mañana y otra a media tarde. Se recomienda también que la paciente haga una caminata ligera 20 minutos después de cada comida. Entonces come y para el control de la glucosa, que a veces los picos más altos son después de la comida, se recomienda que después de la comida o de cada alimento haga una pequeña caminata que lo que logra es disminuir esos picos de glucosa elevados en sangre y se logra un mejor control. Porque una de las estrategias para para controlar a la paciente es que se haga determinaciones de glucosa, ya saben, picándose el dedo en un estudio capilar de glucosa capilar, 1 hora después de cada comida. Y esta caminata permite que cuando ella se haga la determinación, la glucosa esté más por debajo de lo que sería si no hiciera la caminata y logrando que se controle mejor. Además de que se recomienda que toda mujer, no únicamente las pacientes con diabetes, sino toda mujer embarazada, haga en la medida de lo posible actividad física al menos 5 días a la semana. ¿Cuánto? Entre 20 y 30 minutos por día. Entonces, todo esto permite que se tenga una dieta y que la dieta sea efectiva para controlar los niveles de glucosa. En términos generales, esas son las características del plan nutricional. Y bueno, ya mencionó que pues la actividad física es clave, recomienda pues usted caminatas, pero ¿hay alguna precaución que deban tomar estas mujeres pues, embarazadas con diabetes a la hora de hacer actividad física? Sí, lo recomendable es que se haga esta actividad física y dependerá de la costumbre o de la preparación, digamos, atlética previa a la paciente, previa al embarazo. Si la paciente nunca ha hecho ejercicio o hace mucho tiempo que no hace, se recomienda que haga la caminata de 20 a 30 minutos 5 veces a la semana de baja intensidad, nada más. No se recomienda hacer ninguna actividad de alto impacto, no se recomienda cargar peso de manera importante. Sí se recomienda, si la paciente tiene algún antecedente, hacer un poco de peso con mancuernas pequeñas, ¿no? Con ligas, con resortes, y esto se ha visto recientemente que es más efectivo que solo caminar, o que solo hacer bicicleta, o que solo nadar, que estas actividades puedes llevarlas a cabo, caminata en el parque, caminata en una banda, bicicleta fija, pero si a esto le agregamos un poquito de peso con mancuernas o con ligas, y esto permite que el control de la glucosa sea todavía mucho mejor. Si la paciente nunca ha hecho ejercicio, hay que hacerlo de baja intensidad. Si la paciente tiene está habituada a hacerlo, pues lo puede hacer ella dependiendo de sus capacidades. Nunca de alto impacto y nunca en algún deporte que ponga en riesgo por el equilibrio o por saltos y demás, la integridad, caídas, recordar que el embarazo va modificando el plano de sustentación, el eje de gravedad, y entonces si no se cuidan estos detalles puede aumentar el riesgo de caídas. Entonces, en términos generales es eso: caminata, bicicleta fija, elíptica, caminata en el parque, pero con el ánimo de hacer un poquito de actividad, no únicamente caminar como si camináramos, sino hacer un poco que sienta la mujer que está haciendo un esfuerzo, que su frecuencia cardíaca aumenta y que no se mantiene sin cambios para que sea efectivo el ejercicio. Ok, Doc. Y bueno, en caso de requerir medicación, ¿qué opciones seguras existen para el control de la glucosa en el embarazo? Ok, ¿cuándo las pacientes requieren medicamento? Cuando el plan nutricional, el plan de ejercicio, durante 2 semanas no se logren las determinaciones de glucosa en la meta en más del 80% de las determinaciones. O sea, si no lo logramos, pasamos al siguiente escalón, que es medicamentos. Dependiendo de cada caso, dependiendo de los niveles que se tengan de glucosa, se establece qué medicamento es el que se va a usar. Se dice en la literatura, y es un conocimiento médico muy amplio, que el medicamento de primera elección siempre sería insulina. Sin embargo, hay algunas pacientes que por diversos motivos no son candidatas al uso de insulina porque no
desean inyectarse, porque el aspecto económico también juega un papel. Se puede dar medicamento vía oral, o sea, pastillas. Principalmente la que se utiliza es la metformina. Pues la metformina es una opción como medicamento vía oral, y la otra es la insulina. Y la insulina, pues hay de diversos tipos, pero en términos generales lo que se pretende es dar una insulina que tenga una acción prolongada o medianamente prolongada, dependiendo del caso, y una insulina rápida. Actualmente hay ya unos homólogos de la insulina que tienen, o unos productos que ya están hechos con base en la molécula de insulina, que tienen mejores características, que se aplican una vez al día, por ejemplo, a diferencia de las formulaciones anteriores que eran 3 veces al día. Se aplica una vez al día y luego, dependiendo de las determinaciones que se hagan después de las comidas, se decide si se aplica insulina rápida o de acción ultra rápida o no. En fin, pero en términos generales es medicamentos tomados e insulina con sus diferentes variantes, con sus diferentes formulaciones y sus diferentes dosis. Puede ser desde el frasquito que se utiliza y que muchos podemos conocer en algún familiar o en alguien conocido. Hay otras que vienen ya precargadas, que son cartuchos que ya vienen perfectamente calibrados. La paciente solamente tiene que ajustar cuántas son las dosis. En fin, hay ya toda una industria y que nos ha permitido tener un control más estricto y más preciso de las pacientes con esta entidad. Ok, Doc. Y bueno, ahora hablando un poco de la prevención y el posparto, le preguntaría, si una mujer planea embarazarse y tiene diabetes o antecedentes familiares, ¿qué pasos previos debe seguir? Vamos a dividirlo en dos. Si la paciente lo único que tiene es un antecedente familiar de diabetes, mi mamá, mi hermana, mi papá, en fin, de primera línea, la siguiente pregunta es: ¿cómo estoy de peso? Si la mujer tiene sobrepeso u obesidad, el objetivo primeramente será implementar un plan de alimentación y de ejercicio para disminuir al menos un 4, 6, hasta 8% el peso que se tiene, para empezar un embarazo con una mejor condición de peso. Y de peso me refiero no únicamente al dato numérico del peso, sino a una condición metabólica, funcional, mucho más eficiente para manejar los nutrientes, principalmente la glucosa. Entonces, si solamente es el antecedente familiar, es mejorar el perfil físico, peso. Si la paciente ya tiene diabetes pregestacional o tiene diabetes ya establecida de tiempo atrás, hay que optimizar el tratamiento. O sea, acudir con su médico, su nutriólogo, para decirle: me quiero embarazar, quiero que me haga un ajuste de tal manera que se logre el siguiente objetivo. Que cuando ella se vaya a embarazar, su hemoglobina glicada o glicosilada esté alrededor del 6%. Esa será como la meta. Me quiero embarazar mientras yo no tenga una hemoglobina glicada del 6% o menos, no me debería embarazar, porque el riesgo de complicaciones aumenta. Esto es particularmente cierto para las pacientes que tienen diabetes pregestacional, no únicamente las que tienen factores de riesgo. Y ambos grupos, pues el control incluye actividad física, plan nutricional, y en el segundo grupo, ajustar y optimizar su medicamento farmacológico para que cuando se embaracen el riesgo de complicaciones, entre ellos malformaciones, se pueda disminuir al mínimo. Ok, Doc. Y bueno, finalmente, ¿qué mensaje le daría a las mujeres con diabetes que desean ser madres pero temen por los riesgos que esto puede llevar? Ok, mi mensaje en pacientes con diabetes pregestacional, en mujeres con diabetes pregestacional y que desean embarazarse, es el siguiente. Lo primero que tienen que hacer es regularizar sus consultas con su endocrinólogo, porque a veces se tienen ya un año con el mismo tratamiento y ya no han vuelto con su médico endocrinólogo o su médico internista y no saben exactamente cuál es su condición. El médico endocrinólogo les dirá: ok, vamos a optimizar el tratamiento, vamos a ver tus controles de glucosa, vamos a ver cómo estás, tu hemoglobina glicada, por un lado. Y el médico también le pedirá, en algunas pacientes, no en todas, ver cómo está la función del riñón. Acuérdense que la diabetes pregestacional mal controlada, y más si es de mucho tiempo atrás, puede afectar el riñón, disminuyendo su capacidad funcional o aumentando
la excreción de proteínas y por otro lado disminuyendo pues la función renal en general. Hay que tener una consulta, o es imprescindible una consulta con el oftalmólogo para ver cuál es su condición básicamente de la retina, si tiene alguna alteración en la retina, que tenga vasos de neoformación, alguna enfermedad de la retina secundaria a la diabetes, para caracterizar mejor a la paciente. No es lo mismo una paciente que tenga 10 años de diagnóstico y se quiere embarazar a una paciente que tenga 10 años de diagnóstico y que tenga disminución de su capacidad funcional del riñón, alteraciones en la retina y que tenga proteínas en la orina, que ya es significativo. Los dos perfiles son muy diferentes. A mayor daño orgánico antes de embarazarse, mayor probabilidad de que su función renal, su retina se puede ver afectada. Y esto es muy importante. Si la paciente tiene ya un daño renal previo, el embarazo es una prueba funcional muy importante, muy compleja, que a veces las pacientes, el riñón de las pacientes no lo soporta y pueden llegar a tener una disminución todavía más severa de su función renal. Existen pacientes que esto puede llegar a tal grado que si se embarazan con una disminución de su función renal significativa, puede existir el riesgo que incluso terminen requiriendo terapia sustitutiva renal, o sea, hemodiálisis, estando embarazadas. Son casos extremos, pero lo mejor es un análisis, un estudio previo. ¿Cómo estoy de mis controles de glucosa, por un lado? Que mi hemoglobina glicada esté bien. ¿Cómo está mi riñón? ¿Cómo está mi retina? ¿Cómo está mi presión arterial? Porque a veces se puede asociar hipertensión. Si se asocia hipertensión, la cosa se complica. Hay que optimizar el tratamiento antihipertensivo, hay que ver cómo está la función cardíaca, hay que ver cómo está la función de los vasos sanguíneos, en fin, se va complicando cada vez más. Entonces, cada paciente tendrá las características que su médico endocrinólogo o su médico internista va a abordar de tal manera que después de un tiempo, esto no es de un mes ni dos, quizás sea un año, para lograr un tratamiento adecuado, para que estén en un mejor peso, una optimización del control de glucosa, de su función renal, en fin. Mientras esto no lo haga una paciente que se quiere embarazar con diabetes y se embarace, la complicación es cada vez mayor. Entonces, los pilares son una hemoglobina glicada alrededor del 6%, una función renal normal, una presión arterial en control, una disminución importante del peso, con una mayor capacidad funcional. Todo esto hace que puedan embarazarse sin tanta complicación. Obviamente, 3 meses antes, ácido fólico, sus 400 miligramos, que también es muy importante que lo consideren, además de sus tratamientos establecidos por su especialista. Perfecto, doctor Miranda, pues ha sido un honor contar con su voz autorizada y Diabetes en Control. ¿Le gustaría agregar algo más o compartir algún recurso con nuestra audiencia? Me gustaría solamente decirles que el éxito perinatal, que es un bebé sano y una madre sana, tiene como uno de sus bases más importantes el control de los factores de riesgo. Y entre más temprano se identifiquen estos factores de riesgo, se puede establecer alguna intervención que los abata, que los minimice, que disminuya su efecto en la salud de la mujer y del feto, y que obtengamos un resultado satisfactorio para todos y que la señora se vaya con un hijo a su casa sano. Y finalmente, un mal control de glucosa en una mujer embarazada con diabetes afecta tanto a ella como a su feto, pero no únicamente durante ese embarazo. Hay cambios muy significativos, y este es motivo de otra plática, que generan que el metabolismo de ese feto se active de tal manera que incluso la información genética de ese feto pueda alterarse en el sentido de un metabolismo alterado, y que esa señal genética la pueda transmitir ese feto a su descendencia. Entonces, esta es una visión ya muy poblacional, de salud poblacional del tema. El embarazo es un momento en el cual puede quedar definida la salud de las siguientes 2 o 3 generaciones, básicamente en el aspecto metabólico y cardiovascular. Hay que verlo así y entender que tal vez el embarazo que está teniendo la mujer y ese feto
tenga implicaciones en los nietos o bisnietos de esa mujer embarazada.